Bienvenidos, ¿cómo les va? Estimados seguidores, oyentes del canal, bienvenidos también a aquellos que visitan el canal por primera vez. Hoy se trata de un día muy especial, 24 de agosto, que, como bien saben ustedes, desde hace unos años ya, se celebra el Día del Lector. La fecha no fue elegida por casualidad, dado que corresponde al natalicio de Jorge Luis Borges, que nació en 1899. Es un día, como les digo, en el que todos los que amamos y celebramos la lectura, todos los que disfrutamos de la literatura, tanto de la literatura de ficción como también de la lectura de no ficción, hay que aclararlo, la lectura en general, nos sentimos muy como, digamos así, favorecidos, de alguna manera casi, se podría decir casi privilegiados, por haber sido tocados por esta fortuna de que nos guste leer. En el día de hoy lo que a mí me gustaría mucho es compartir con ustedes un fragmento de uno de mis grandes amores literarios, tal vez el más importante, que es nada menos que El Quijote. Es una pasión que me acompaña desde mi más temprana adolescencia. A mí siempre me gustó El Quijote, lo he leído muchísimas veces, he dado cursos, etc. Y realmente creo que El Quijote es una catedral, es una galaxia, es un universo riquísimo, lleno de matices, lleno de tonos, es como una gran, inmensa, extraordinaria sinfonía. Voy a empezar por un lado por situarnos un poquito, porque me parece que siempre es importante, y por otro lado comentándoles que me voy a referir a un pequeño fragmento. Para situarnos en el contexto, digamos que Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, vivió entre 1547 y 1616, y en el año 1605 publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 52 capítulos, y 10 años más tarde publica la segunda parte, compuesta por 72 capítulos. Hay que decir, por otro lado, que el segundo Quijote, el de 1615, está muy influido o exhibe de alguna manera inevitablemente los impactos que le genera a Miguel de Cervantes Saavedra la existencia de un Quijote apócrifo, de una segunda parte apócrifa que naturalmente correspondía a un desconocido, y que, por supuesto, generó en él una reacción bastante favorable, vamos a decir, para nosotros, ¿no? Una reacción de encaminar a su segunda parte del Quijote y de publicarla rápidamente. Nunca se supo la identidad, nunca se pudo establecer fehacientemente cuál es la identidad de este Avellaneda que usurpa los personajes de Cervantes. Muchas especulaciones se han hecho al respecto, que fue Lope de Vega, que fueron distintos contemporáneos de Cervantes, personas que vivían en el momento en que se produce la publicación, pero la verdad es que jamás se consiguió establecer su real y verdadera identidad. Hay que decir también, como nota no digo de color, pero sí como cuestión para situarnos en el contexto histórico, que en aquellos años era muy común que un escritor retomara lo que en una segunda o tercera parte lo que otro había hecho, pero también es verdad que en esos casos lo que se estilaba era que el segundo o tercer escritor, es decir, los escritores subsiguientes, expresaran algún tipo de agradecimiento o de reconocimiento del padre de ese linaje literario. Es lo que se estilaba. No es lo que sucede justamente
con el Quijote apócrifo de Avellaneda. No solo no le agradece a Cervantes el haber inventado a sus dos personajes, sino que, no contento con eso, ¿sí?, lo insulta a Cervantes y en el prólogo, a su segunda parte, lo trata de manco, lo trata de viejo, en fin, realmente lo maltrata. A lo cual Cervantes va a responder en el prólogo de su segunda parte. La idea ahora no es hacer una presentación, ni mucho menos de la obra cervantina, de esta obra cervantina, porque sería imposible, porque no corresponde. Pero sí me gustaría comentarles que se me ocurrió que una manera de celebrar la lectura es compartir un fragmento del más alto escritor de nuestra lengua, indudablemente, ¿no?, que por otro lado corresponde a la fecha de su muerte, lo que llamamos el Día de la Hispanidad, el Día de la Hispanidad en todo el mundo hispanohablante y también en muchas otras regiones del planeta donde se celebra también la Hispanidad. Corresponde al 23 de abril, que es el día de 1616 en que fallece Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, elegí un pequeño fragmento, un poco a la manera de, ¿vieron cuando uno hojea un libro de pintura y se encuentra con detalle del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch o detalle de La Primavera de Botticelli? O sea, y uno ve un pedacito muy pequeñito ampliado. Bueno, yo de alguna manera decidí tomar una lupa, ¿no?, acercarme a un fragmento y compartir eso con ustedes. Y el fragmento en cuestión al que nos vamos a acercar corresponde a la primera parte, al primer Quijote, capítulo 14, y es una pieza retórica. Digamos, entre paréntesis, que el Quijote es muchas cosas. El Quijote son las aventuras de Sancho Panza y Don Quijote, naturalmente, pero también son muchas de las narraciones, de las novelas intercaladas que vamos a encontrar a lo largo tanto de la primera como de la segunda parte, y que además de intercalar novelas como la del Curioso Impertinente, como la del Capitán Cautivo, como ciertos episodios pastoriles y demás, Cervantes también intercala lo que podríamos considerar como piezas oratorias, grandes piezas oratorias, algunas de las cuales están colocadas de una manera completamente inadecuada entre comillas. Quiero decir que Don Quijote, de buenas a primeras, se pone a pronunciar un discurso, por ejemplo, el discurso sobre las armas y las letras, o el discurso sobre la Edad de Oro, o el discurso que es el que vamos a compartir hoy, de la pastora Marcela, en medio de contextos que no se corresponden realmente con lo que Don Quijote quiere decir, lo cual tiene mucho que ver, de alguna manera, con el hecho de que, entre otras cosas, Cervantes también hace una crítica de cierto humanismo automatizado, ¿no? Como dice el excelente profesor Jorge García López de la Universidad de Gerona, que ha dedicado muchos trabajos a la obra cervantina, y nos habla de este humanismo automatizado al cual, de alguna manera, Cervantes critica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que el humanismo, que como movimiento literario fundamentalmente y artístico nace en el norte de Italia, en Florencia, más precisamente, recupera para el Renacimiento justamente el extraordinario tesoro de las obras literarias latinas y griegas, que en su primer momento, en el momento que corresponde a Erasmo de Róterdam, es un momento de gran esplendor, es un momento de maravilla, es un momento de verdadero descubrimiento. Como muchas veces sucede, se institucionaliza, se automatiza, y entonces se trata de aprender a Ovidio de memoria, aprender a Virgilio de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cervantes está situado en un humanismo más tardío, que lo que hace es criticar este humanismo tan automatizado que consiste en repetir de memoria los versos de Horacio, ¿no?, por ejemplo.
Esto se puede ver, como dice el profesor García López, en el episodio en el que Don Quijote desciende a la cueva de Montesinos y luego tiene un diálogo con un personaje completamente desopilante, que es el primo, que es un perfecto estúpido, único personaje de toda la novela que verdaderamente no cree en Don Quijote y no cree en absoluto, que no se da cuenta, ¿no?, de que está loco. Pero recentrándonos en el detalle, digamos, que a la manera de los cuadros vamos a observar hoy, me gustaría compartir con ustedes un episodio que verdaderamente merece toda nuestra atención, bueno, como tantos otros, ¿no?, que es el del discurso de la pastora Marcela. Digamos, para poder entenderlo bien, que Cervantes abreva en muchísimos de los géneros literarios que había en su época o que habían sido anteriores a él, como por ejemplo los libros de caballería, como por ejemplo el romancero, el antiguo romancero, como por ejemplo la novela pastoril, cuyo representante máximo en las letras españolas es Jorge de Montemayor, y por lo tanto también retoma y también parodia la novela pastoril. La novela pastoril era un género literario en el que había falsos pastores, es decir, no verdaderos campesinos que ordeñaban vacas o que labraban los campos, sino que se trata de pastores que en realidad lo que hacen es andar por los campos, generalmente provistos de un rabel, de un instrumento musical, cantando sus penas de amor, porque nadie es correspondido. A está enamorado de B, pero B ama a C, que ama a D, que ama, y así sucesivamente. Por lo tanto, como nadie es correspondido en el amor, todos sufren, todos se quejan y todos tienen motivo para cantar sus penas de amor. Ahora, ¿qué pasa? La pastora Marcela no está enamorada, con lo cual ya tenemos aquí algo que se sale del género. Cervantes incrusta muchas novelas de tipo pastoril, como por ejemplo, bueno, la primerísima, que es la historia de Dorotea, Fernando, Lucinda y Cardenio, pero también hay otras novelas pastoriles que corresponden, que vamos a ver desplegadas tanto en la primera como en la segunda parte, y donde sí se cumplen las reglas de género, pero no en el caso de la pastora Marcela. ¿Cuál es el contexto en el que aparece este personaje femenino? Don Quijote y Sancho se han encontrado con unos cabreros, se sientan sobre el césped, comparten una pitanza muy rústica, muy propia de cabreros, queso, vino, alguna fruta seca, y bueno, y se enteran en este episodio de que hay un pastor, no un cabrero, un pastor, porque están los cabreros y los pastores. Un pastor, es decir, un personaje más estilizado y que corresponde a una clase social más alta, que enamoradísimo de Marcela, quien no lo correspondió, no le dio ninguna esperanza, se quitó la vida. Entonces, bueno, se enteran de que este personaje que se llama Grisóstomo se ha suicidado, y poco después tiene lugar el funeral del desdichado Crisóstomo. Entonces están los amigos recitando poemas, como corresponde al ritual propio del funeral de una persona que ha muerto de amores. Se recitan los versos y demás, y de pronto, de la manera más inopinada, se presenta en la escena de la sepultura nada menos que la pastora Marcela. La pastora Marcela, que es una hija de labradores, que es también algo muy importante conocerlo, importante saberlo, porque los labradores eran una clase social muy adinerada, muy acaudalada, que no tenía la nobleza de la sangre, pero que sí tenía el dinero. La pastora Marcela entonces aparece inopinadamente, y vamos a ver ahora cuál es el discurso que pronuncia este personaje femenino, que de alguna manera podemos ver como una vanguardia de la defensa de los derechos de la mujer
y como además un exponente de una inteligencia completamente brillante, más allá también de su oratoria, que es extraordinaria, ¿no? Entonces, está uno de los pastores queriendo leer de los distintos poemas que los amigos habían escrito en honor del fallecido enamorado, y dice así: y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía ella, que improvisamente se les ofreció a los ojos, y fue que por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto, la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla, no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando, con muestras de ánimo indignado, le dijo, Ambrosio, uno de los grandes amigos del fallecido Grisóstomo, le dijo: ¿vienes a ver, por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura, como otro despiadado Nero, el incendio de su abrasada Roma? ¿O a pisar arrogante este desdichado cadáver, como la ingrata hija al de su padre? Tarquino, dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aún él muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos. Y aquí comienza estrictamente el discurso de Marcela. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis me estén atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Discreto en el siglo de oro era inteligente. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis, os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo. Y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hazme de amar, aunque sea feo. Pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar. Porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza
obligada no más de que decís que me queréis bien, sino decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades? Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedirla ni escogerla. Y así, como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su perfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar, donde ahora se cava su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa; si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Y si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres?
Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este, ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas. Y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Acá terminan las palabras de Marcela y luego el narrador dice: y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados, tanto de su discreción como de su hermosura, a todos los que allí estaban. Bueno, y después Don Quijote dice que si alguno quiere perseguir a la pastora Marcela, se va a tener que enfrentarse con él, lo cual por supuesto le otorga una pincelada bastante cómica. Pero bueno, lo apasionante es ver la filosofía de Marcela, ¿no? Yo nací libre y no pienso sujetarme a nadie, y además he decidido pasar la vida en la soledad de estos campos y que nadie me venga a molestar, ¿sí? Y si el desgraciado desatinado se quitó la vida, es asunto de él, pero no mío, digamos. Quiero decir, es un discurso de alguna manera bastante vanguardista, se podría decir, más allá de que como pieza retórica además es hermosísima y muy, pero muy bien argumentada, ¿no? Si uno se toma el trabajo de ir desbrozando, descuartizando el texto como para ir viendo las articulaciones lógicas, el texto es de una coherencia absoluta, ¿no? Es realmente muy, 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 muy lógico. Entonces, yo elegí este fragmento para compartir con ustedes, como podía haber elegido cualquier otro, por supuesto, ¿no? También hay algo azaroso, algo contingente. Pero bueno, las piezas retóricas me gustan mucho, no son tal vez de lo más conocido. Y además me gustaría subrayar algo que, sobre todo para los que todavía no se han acercado a Cervantes, que yo creo que hay que decir, hay que destacar y hay que repetir, y es el hecho de que nosotros, como hablantes del español, los que somos hablantes nativos, sé que hay seguidores del canal que lo tienen al castellano como lengua segunda, digamos, nosotros tenemos, todos los que hablamos castellano, nativos y los que lo aprendieron, tenemos la extraordinaria fortuna, como habrán observado ustedes, de poder leerlo a Cervantes en su lengua original sin mayores obstáculos. Por supuesto que hay vocablos que habrá que buscar, porque lógicamente las palabras en el tiempo se resemantizan, y esto es lógico, es el proceso lógico de las lenguas vivas. Pero habrán observado ustedes que es un castellano asequible para nosotros, no es un castellano incomprensible. No pueden decir lo mismo, fíjense ustedes, qué interesante, los anglófonos. Cualquiera de ustedes que hable inglés, estoy segura de que entre mis seguidores hay muchos de ustedes que dominan el inglés o que lo manejan muy bien, habrán ya pasado por la experiencia de que leer a Shakespeare, ¿sí? Sin que esté modernizado, es casi imposible, porque para poder leer al Shakespeare original es necesaria una propedéutica, una formación, un conocimiento filológico del antiguo inglés, que son naturalmente exigencias que no se pueden cumplir todos los días. Y por lo tanto, los hablantes del inglés normalmente no pueden leer a Shakespeare. Esto tiene que ver con una cuestión que voy a sucintamente, consiste en el hecho de que el viejo inglés evolucionó de una manera bastante rápida, y que el sistema vocálico que corresponde a la época isabelina no coincide con el del inglés actual.
En cambio, en el castellano no pasa lo mismo. Prácticamente los términos están casi del todo establecidos. Vamos a encontrar mesmo, mismo, trujo, trajo, pero algunas alternancias vocálicas, pero que no impiden en modo alguno la intelección cabal del texto cervantino. Entonces, no dejen de acercarse en algún momento, tarde o temprano, yo espero que lo hagan, al texto cervantino, que es, como les decía, es una catedral, es un texto lleno de distintas textualidades, de distintas texturas, de distintos sabores, ¿no? Las aventuras de los dos protagonistas, pero también las aventuras intercaladas, todas las cuestiones que tienen que ver con la teatralidad. Dentro del Quijote encontramos mucha teatralidad, muchísima. ¿Por qué? Bueno, porque Cervantes empieza como poeta y como escritor de teatro. Cervantes fracasó como escritor de teatro porque, bueno, ganó Lope de Vega, ¿no? Pero sin embargo, su manejo de la escena teatral, su amor por el teatro, se vuelca nítidamente en la novela, en esta novela en particular, y encontramos muchísimas puestas en escena, en la segunda parte con los duques, y bueno, y muchísimos más ejemplos en los que no quiero abundar, porque la idea de hoy era tener la alegría realmente de compartir con ustedes esta pieza retórica y este episodio pastoril, pero que no termina de serlo, porque Marcela no está enamorada, y por lo tanto invitarlos a los que no lo han leído aún, a que se animen a dar ese paso, y por supuesto a los que ya lo han leído a releerlo, ¿no? Porque son estos clásicos que invitan a la relectura a lo largo del tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima.